Okay. Listo. Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy nos encontramos con una invitada a la cual me da mucho gusto que esté por acá porque tengo relativamente poco de conocerla, pero he visto que ha crecido mucho, sobre todo en nivel de marca personal, de proyectos personales. Es un caso de éxito que podemos por ahí platicar de la productora de la cual soy CEO en Emedia y que hemos trabajado también arduamente en este proyecto y sé que ha trabajado mucho también en este proyecto. Erándeni Calderón, bienvenida aquí a Titanes Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Raúl. Pues encantada de poder estar aquí contigo. Oye, antes de abordar ahora sí como que los temas que traía preparados, que es el tema de cómo llegas a la industria de la aviación, por qué esta industria en lugar de otras, entre otros temas que por ahí tengo, me encontré un tweet o me encontré varios tweets. Y ya sabes que para todo hay tweets, ¿no? Me llama mucho la atención este fanatismo que tienes con los deportes, principalmente con la Fórmula 1. Vi que fuiste al Gran Premio de México en el 2021. Que también eres fan de la NFL, principalmente de Tom Brady, Sí. el GOAT de la NFL, Thomas Brady, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿De dónde nace este fanatismo? ¿De dónde nace el amor por estos deportes o esta parte? Fíjate que es algo bien curioso porque así, bueno, el fútbol americano por mi papá. Yo tengo una influencia muy marcada de mi papá. Entonces, nos poníamos a ver los partidos de fútbol cuando yo era chica. Él es Steeler de corazón. Sufría con Roethlisberger, pero bueno, era Steeler, ¿no? De la franquicia. Y yo crecí viéndolos, entonces conforme fui creciendo, como a los 14 años me empezó a gustar Emmitt Smith, Troy Aikman de los Dallas Cowboys, entonces fui fan, pero siempre como que busco a las personas más que al equipo, a lo mejor. Y después me gustó mucho cuando ya Troy Aikman se retira, empiezo a ver a John Elway, me hice fan de John Elway, posteriormente llega Tom Brady y me acuerdo mucho de su partido, de un partido inicial en el que era como que el equipo cenicienta y nadie creía en ellos y ganaron y pues fue como que me gustó mucho. Me tocó verlo pues desde sus inicios en colegial, entonces la verdad que súper fan del fútbol americano y era, bueno, antes de ser mamá era de estar todos los domingos pegada a la tele, ahora es un poco más complejo, pero digo, mucho me fascina y ahora de la Fórmula 1, pues gracias a mi esposo, que es súper fan de la Fórmula 1, y me empezó a explicar, me empezó a invitar a los eventos de la Fórmula, o sea, el Gran Premio de México, estuvimos yendo ya en vivo y se vive totalmente diferente y ahora sí, súper fanes. Digo, no soy tan fan de estar a las 4 de la mañana viendo las prácticas como él, pero sí de que a las 7 de la mañana, a la hora que sea, estamos viéndola y me encanta. Qué interesante porque, digo, sí es un fanatismo, sobre todo en la parte de la NFL, porque hablaste de colegial, hablaste de sus inicios en eso y de varios nombres que si hoy en día, digo, la mayoría de las personas, al menos aquí en México, o gran parte del público que consume la NFL aquí en México, regularmente lo consume ya en playoff o en Super Bowl, ¿no? Porque ya es toda una convivencia, una dinámica y demás. ¿Cómo se vivía, por ejemplo, ese evento, el Super Bowl, en tu casa? No, es una fiesta cada año, o sea, era de con amigos o típico la carne asada, en Chihuahua tiene una muy marcada de los Cowboys, y pues no, o sea, era una mega fiesta. Todos los años para nosotros es como súper importante. Digo, típico que, digo, no quiero hacer un sesgo, pero decir, las mujeres normalmente lo ven por el. El show de medio tiempo. Sí, pero a mí me ha tocado irme a ver partidos con roomies, manejando de Monterrey a Houston, etcétera, para ir a ver partidos de Tom Brady contra los Houston. O sea, la verdad es que sí, muy fan. Está bien interesante porque tienes una conexión con el deporte, porque también entiendo que algunas de tus roommates cuando estabas por acá estudiando están o fueron futbolistas también profesionales en tema femenil, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo es que llegas como a todo ese mundo? Y lo vamos a contrastar
precisamente en la industria en la que te estás desempeñando? Pues fíjate que muy curioso, no sé, el deporte siempre ha sido parte de mi vida, siempre estuve haciendo deporte, a lo mejor por mi hiperactividad. Mi mamá me tenía cuando era chica en básquet, en gimnasia, en tenis, en natación, y todo, y como que el deporte para mí es muy importante. Cuando estuve en la universidad jugué tocho, flag football, en la universidad con las Apaches de Derecho. Todas se lesionaron y quedamos creo que 6 o 7 y a mí me tocó jugar de todas las posiciones. He de confesar que por más que hubiera querido ser quarterback, mi brazo no da, pero bueno, era a la abierta, a la cerrada, me tocó ser centro, entonces digo, y con mis roomies, pues todas así súper apasionadas de Rayados, de Tigres, íbamos los domingos, las acompañaba, veíamos los partidos, entonces muchas de las amigas con las que estaban mis roomies habían sido seleccionadas nacionales de fútbol, entonces pues como que hay una carga muy fuerte del fútbol, perdón, de los deportes en mi vida. Mi esposo fue basquetbolista en el Estado de México y pues a mi hija ahorita la traemos en natación, en básquet, entonces como que el deporte juega una parte muy importante en mi vida. ¿Qué crees, por ejemplo, de esta relevancia? Porque decías, formó gran parte tu mamá que te llevaba a toda esta dinámica. Yo ahorita como papá también lo estoy viviendo, ¿no? De tratar de involucrarlo en las mayores actividades posibles. Ahorita tú lo estás haciendo con tu hija. ¿Qué crees que te formó a ti en la parte del deporte? O sea, ¿con qué fue lo que te quedaste? Pues digo, ¿todavía practicas algún deporte o no? ¿O sí, nado, okay. A veces juego tenis, pero más que nada nadar. Ok, ¿y qué crees que te quedó de esta parte de estar en todos estos deportes? Como que fue las habilidades, con qué cosas dices, mira, esto lo tengo gracias a todo ese tiempo de disciplina, ¿no? Que llevaste. Pues a lo que estás diciendo ahorita, la disciplina, crearte una constancia. Creo que ahorita vivimos en una cultura en la que la gente quiere resultados rápidos y no puedes tener un resultado rápido o ser excelente en algo si no generas una cierta tiempo de práctica. Es lo que yo le refuerzo mucho a mi hija, me dice, mamá, ¿por qué sigo yendo a natación si ya sé nadar, no? Y le digo, porque pues para nadar tienes que aprender muchas técnicas, al grado tal de que, por ejemplo, ahorita en dorso le va muy bien, pero en pecho, que era como habilidad más baja, bajó 16 segundos en su última práctica, lo cual, digo, esto ha sido gracias a la constancia, ¿no? A la disciplina de estar yendo, y eso me lo dejó a mí todo el deporte, ¿no? Practiqué en algún tiempo kickboxing, o sea, he pasado por muchas, pero algo que yo creo que mi papá y mi mamá me como insertaron mucho en mí es, no puedes ser bueno en algo practicándolo 5 días o 5 meses, o sea, es algo que tienes que estar desarrollando con la constancia en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando vivía en Japón me tocaba que estaba practicando kendo y según yo en 3 meses yo ya era muy buena, ¿no? Tenía velocidad, tenía fuerza, etcétera, y me decía, no, o sea, tú no eres nada todavía, ¿no? O sea, ve a esta persona que tiene practicando desde los 7 años y ahorita tiene 17 y apenas está empezando. Yo no podía creerlo, pero esa es la manera en la que una persona se hace excelente en algo, ¿no? O sea, se hace grande en algo, con la práctica, con la dedicación, con la constancia, y yo creo que el deporte me ha dejado mucho eso. Y eso que, por ejemplo, no estás pensando, a lo mejor tú ahorita como mamá o incluso antes, no sé si sí, que fueras a convertirte como en deportista de alto rendimiento o sí veías como que de repente, oye, pues esto puede ser un camino a seguir. Fíjate que a lo mejor nunca lo visualicé como tal. Creo que a lo mejor hubiera podido hacerlo. Creo que habemos personas que tenemos ciertas habilidades físicas más que otras. Digo, uno lo reconoce, pero inclusive la habilidad la puedes tú amaestrar o adquirir a través de la práctica, ¿no? Pero a lo mejor nunca fue como mi foco, pero siempre ha formado parte de mi vida. Entonces, sí, es como el deporte siempre es una constante con nosotros. Claro que sí, que la pasión definitivamente la tienes en otro lado. Y hablabas hace rato, ¿no? Como esta buena relación que tienes con tu papá, con tu mamá, principalmente con tu papá, y que ahí es donde inicia todo, ahí es donde inicia el amor, esta pasión por la industria aérea, por la industria de la aviación. Tienes esta anécdota, ¿no? Que literalmente jugabas ahí entre andenes, entre
entre maletas. Me imagino que antes no había tantas restricciones y que por eso podías hacer eso, porque hoy en día me parece que no sería algo o no es un lugar para niños. Claro, fíjate que es curioso porque me tocó, mis papás trabajaban en el ICM, pues digo, ahí por la concurrencia de personas es complicado, pero después nos fuimos a vivir a Morelia, yo tenía 3 años, y en ese entonces las operaciones en Morelia no eran no había tanta afluencia de pasajeros. Entonces, entre tiempo y tiempo de que hubieran vuelos, mi papá me llegaba y estaba yo tenía que hacer sus recorridos, yo lo acompañaba los fines de semana, entonces podía estar en la banda de equipaje, corriendo en los pasillos, íbamos a las pistas, para recoger los FBOs, todo lo que son las partes que pueden en un momento dado viciar la seguridad del vuelo. También íbamos a lo que era el área de los bomberos, al SEI, y me encantaba aventarme por el tubo de los bomberos, o sea, eso lo disfrutaba mucho. Entonces, para mí, estar en un aeropuerto, yo crecí en un aeropuerto, crecí en varios aeropuertos, es estar en casa. Ok, ¿y qué es lo que más te llama como en la atención, en la dinámica de esta industria? Me llama mucho que es una industria, digo, el aeropuerto en sí es como si fuera una ciudad. Tienes una persona que es la autoridad principal, que puede ser el comandante, tienes también una persona que es como el director del aeropuerto y tienes muchas áreas que tienen que estar confluyendo para que las operaciones aéreas puedan darse. Tienes una torre de control, que es el que genera el mando de todas las operaciones en la pista. O sea, es como si fuera una pequeña ciudad que está ahí viviendo, que tiene un ecosistema muy propio, y que yo lo veía desde la parte tierra, ¿no? La parte aire es todo lo del tema de los pilotos, y yo lo veía desde todo lo que tiene que suceder para que un avión vuele. O sea, realmente mi amor por la aviación surgió, pero del lado tierra, ¿no? Como siempre escuchamos las historias de que yo quería ser piloto, y la verdad que qué padre, pero en mi caso fue diferente. En mi caso fue enamorarme, siempre estar enamorada de la operación en tierra, ¿no? De todo lo que tiene que ocurrir primero para que despegue un avión o para que aterrice un avión, ¿no? Oye, y de esto, pues digo, al final del día, no fue tu carrera principal, ¿no? O sea, porque quizá no había tantas oportunidades como hoy en día sí existen, ¿no? Entonces, estudias Derecho y ¿lo veías como que es lo más cercano a lo que querías dedicarte dentro de la industria aérea o por qué elegiste Derecho con otras carreras que también se relacionan o pudieran relacionarse con la industria aérea? Que es también entiendo que otra pasión que tú tienes que es la parte legal. Claro, fíjate que es súper curioso, yo creo que todos traemos como una afinidad desde chicos. Siempre he sido muy alegona desde chiquita. Peleo por Ganabas debates y todo. Sí, peleaba por las causas justas, por mis propias causas. Entonces, cuando empiezo a crecer y yo quería acercarme a la industria aérea, pero de verdad, o sea, nunca fue como, oye, pues estudia piloto o estudia sobrecargo. O sea, nunca fue sino decía yo, ¿qué puedo estudiar? Porque mi papá, por ejemplo, es arquitecto. Y hay muchas personas que son abogados o tienen unas diferentes administradores de empresas, pero no había una carrera que te forjara como administrador aeroportuario, y menos en ese entonces, Claro. ¿no? Entonces, para mí, lo que creía yo que más me podía acercar era ser abogado, porque el derecho confluye en todas las áreas. O sea, todas las áreas están reguladas, empresas o cualquier área necesita un abogado. Entonces dije, bueno, pues creo que ser abogada por los contratos, por temas corporativos, me puede acercar a la industria y pues, por eso decidí estudiar Derecho. Oye, y luego cuando decides, ¿no? Tomar esta parte de estudiar esto, ¿qué te dijeron tus papás? O sea, ¿sí veían que sí era algo que podías hacer? ¿Ya te habías despertado un interés anterior o cómo fue esa conversación? De hecho, te voy a platicar una historia muy curiosa porque mi papá, y esta anécdota él la sabe y no quiero que se tome mal, ¿no? Pero yo quería estudiar inicialmente ser doctora. Estuve una semana de oyente en medicina y la verdad es que con la sangre me desmayo. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Después también quería ser abogada, pero también todas mis amigas iban a mercadotecnia en el TEC de Monterrey, en Chihuahua, y yo quería irme al TEC de Monterrey. Y me dijo mi papá, ¿sabes qué? O sea, no.
No me lo tomes a mal, pero yo creo que puedes estudiar una educación muy buena en una escuela pública, en ese caso la Universidad Autónoma de Chihuahua. Me dijo entonces, pues ve de las carreras que ofrezca la UACH, la Universidad Autónoma de Chihuahua, y elige la que quieras, ¿no? Y en ese momento yo lo veía como que qué mala onda, ¿no? O sea, que no me quiso pagar el TEC de Monterrey, ¿no? Y sin embargo, entré a estudiar Derecho, pues fue la que más me llamó la atención de lo que yo venía. Y al final del tiempo entiendo por qué lo hizo, ¿no? O sea, no fue... Muchas veces tenemos la idea de que los padres tienen que sacrificar todo por sus hijos. Y en ese momento, pues, el TEC de Monterrey, me imagino que igual ahorita era lo más caro. Y mi papá me decía, oye, yo no quiero dejar de vivir también un poco de salir de vacaciones, etcétera, por estar únicamente pagando la escuela, ¿no? Entonces me decía, creo que puedes tener una muy buena educación en una universidad pública y de ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Con esa educación. Y la verdad es que ya con el tiempo lo veo que creo que fue lo mejor, porque vivimos una vida muy a gusto, o sea, no nos privamos nunca de vacaciones o no nos privamos de cosas y aún así, pues, tengo la educación que fue la mejor en ese momento para mí, que además elegí. Ahorita me enfoco en cosas de mercadotecnia por otras cuestiones y veo que me encanta, pero creo que mi base, mi educación base es extraordinaria. Oye, y ese, por ejemplo, pues de alguna manera aprendizaje que extraes de eso, ¿cómo piensas que ahora lo vas a aplicar tú, por ejemplo, también que ya, digo, más o menos se vienen esas edades donde ya, pues en un par de años ya también tu hija pues va a empezar a elegir, ¿no? Su carrera y dónde se quiere estudiar y demás. O sea, no sé si tengas como que sí esa postura y dices, oye, pues sí, lo hacemos así, o si serás un poco más abierta en ese sentido. Fíjate que sí y no. Creo que definitivamente una educación como por ejemplo en el TEC de Monterrey o por no sé, no decir marcas, te puede abrir las puertas sobre todo por los contactos que generas, ¿no? Generas muy buenos contactos y creo que ese networking te puede ayudar mucho. Sin embargo, creo que también depende mucho de la persona. A mi hija la estamos educando, digo, es hija única, obviamente muchas veces queremos darles todo, pero estamos mucho en el tipo de educación de que se tiene que ganar las cosas, ¿no? O sea, no nada más por ser hija única lo va a tener, ¿quieres esto? Pues saca buenas calificaciones. ¿Quieres esto? Tienes que cumplir con tus actividades en la natación y en el básquetbol, ¿no? Que le va muy bien también, es muy buena defensa. Digo, ese por el papá, ¿no? O sea, es muy buena en lo que está haciendo. Y en el inglés, o sea, le ponemos ciertas metas y ella tiene, digo, a pesar de que tiene 7 años, las va cumpliendo, ella sabe que tiene que irlo logrando. Entonces, lo que no queremos es que el día de mañana, que por ejemplo no tenga alguien que no le dé, ella le genere una frustración, sino ella sabe que puede producir lo que ella quiere, no sé, que ella tiene que generar. Ella me ayuda, dobla cosas y le doy dinero, dobla ropa o algunas veces me ayuda con otras cosas. Entonces, ella sabe que tiene que trabajar por esas situaciones, ¿no? Entonces, de la educación igual, ¿no? Claro, y está muy ligado a lo que decías antes de esta parte de los resultados y el deporte, lo que te brinda, que es la parte de la disciplina y que es un proceso de que tienes que hacer las cosas, ¿no? Sí. Para si quieres tener resultados. Y me parece que eso empata muy bien a lo que dices ahorita de cómo llevar un proceso educativo donde, oye, pues no todo es dado, porque también hoy día las generaciones pues todo lo tienen por el mismo hecho de tener el teléfono, toda la información podemos acceder en el mismo momento, queremos comprar algo, le damos al botón de comprar y listo, ¿no? Y te desesperas si te dice la tienda De que de no, e-commerce en 3 días. 2 días y no te llega y te pones como loco, ¿no? O sea, creo que eso ha generado muchos cambios en todas las generaciones, inclusive interrelacionándonos entre generaciones, ¿no? Creo que a mí en lo personal, la educación que me dieron en su momento, a veces habían momentos como el que te comento de mi educación y sin embargo no lo entiendo. O sea, en su momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo perfecto. Sin embargo, tuve un padre que él siempre me dijo, lucha por lo que quieres, o sea, no aceptes un no por respuesta, encuentra el como sí. Entonces, tenía siempre su apoyo para todo. Digo, había cosas en las que obviamente me decía, oye, pues no por esto, ¿no? O sea, no un no por no. Era un no porque queremos tener vacaciones, queremos no vernos ajustados o no querer estar pensando en que si vas a tener una beca. O sea,
tú tienes que sacar tu educación por ti misma, ¿no? Y inclusive me dijo, en ese entonces en la Watch, nada más entraban 300 personas. Y me dijo, yo no voy a mover un dedo para que tengas ahí una chance de entrar, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, pues, habían como 5 carreras top, que era medicina, conta, derecho, entre ellas. Y a nivel nacional, Chihuahua estaba muy bien en ese entonces. Y me dijo, o sea, si no entras, te pones a trabajar. O sea, tenía 17 años, ¿no? Entonces yo dije, ay, caray, bueno, pues me puse a estudiar y te puedo decir que fui la cuarta cuando hice el examen, o sea, fui la cuarta, ¿no? En ese momento. Y fue un reto muy importante porque yo no quería quedarme, pues, que me pusieran a trabajar, Claro. ¿no? Por quedarme sin estudiar. Y también era un reto para mí y fue una gran enseñanza, ¿no? O sea, realmente nunca lo vi como algo malo, sino como me está diciendo cómo van a ser las cosas. Entonces, está en mí decidir qué quiero, ¿no? El estudio y entro y quedo sin necesidad de ayudas o me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, digo, todas esas enseñanzas que me ha dado mi padre a lo largo de la vida, finalmente ahora de grande me sirven mucho, ¿no? Claro, y que justamente es por tu papá que empiezas a abrirte un poco, no por él precisamente, sino por ese contexto y demás, llegar a una industria como la de la aviación, donde pues entras, ¿no? En un trabajo muy arropada. Sé que tuviste grandes mentores que te fueron ayudando y que te fueron acompañando y que a partir de ellos pues también empezaste a tener más oportunidades, pero ¿por qué llegar a una industria donde, digo, sabías que tenías las de perder por el hecho del contexto general de la industria? Uh-huh. Es difícil porque, por ejemplo, llego a trabajar en OMA, en el Grupo Aeroportuario del Centro Norte. Muy interesante todo lo que aprendí. Yo iba a entrar a un área laboral, se dan unos cambios y me ponen en la parte de contratos. Y luego empiezan a ver que el área de ambiental requería un especialista y me empiezan como a especializar, ¿no? Me empiezan a coger y fue un tema que yo descubro que me parece aparte interesantísimo y empiezo como a capacitarme mucho, obviamente en derecho aeronáutico, pero me empiezo a especializar en ambiental y era una parte que ahorita los aeropuertos tienen como un área muy, muy desarrollada, ¿no? Toda la parte de sustentabilidad, de ambiental, de ahorro de energía, de reducción de CO2. Entonces, esa parte al principio como que era una área que nadie la quería, entonces yo vi un área de oportunidad y dije, bueno, ¿por qué no, no? Y finalmente esa parte me ha abierto muchas, muchas puertas. Esas oportunidades que a veces la gente no quiere, tú las puedes capitalizar. A mí me fue extraordinariamente, me tocaba soportar o dar atención a 13 aeropuertos, desde verificaciones técnico-administrativas, temas ambientales, entonces fue muy interesante, ¿no? Y tuve muchos retos, porque inclusive tenía un jefe que era muy difícil, era un jefe difícil, digo, era muy querido por todos, pero conmigo era muy difícil. De hecho, yo salí de OMA por él, por un conflicto que tuve con él. Yo no hubiera querido salir de OMA por eso, o sea, era mi casa, era mi segunda casa. Y fue una situación en la que teníamos un comité y a mí me habían dado una instrucción el CEO, yo la había seguido, la había revisado con él un día antes, me había dicho que sí, pero él siempre estaba en el celular. Pasa y al día siguiente va y me grita delante de todos y etcétera. Entonces fue un momento muy difícil porque a veces te preguntas, o sea, ¿realmente si hubiera sido hombre hubiera sucedido igual? O por ser mujer tuviste que hacer esto, ¿no? O sea, se me puso a gritar, etcétera. Tuvimos el comité, el CEO en su momento me dijo, ¿por qué no están siguiendo lo que yo comenté, no? Y con toda la justa razón, ¿no? Y fue un momento muy difícil porque yo me estaba aguantando a sabiendas de que él había cancelado mi participación como estaba proyectada, como la había solicitado el CEO, y él no decía nada, ¿no? Y yo veía a mi jefa que estaba en medio de los dos y ella veía mi sufrimiento, ¿no? Hasta que yo creo que en un momento dado mi jefe en ese entonces dijo, ¿sabes qué? Yo cancelé esa parte de la participación de ERA. Y esos puntos de inflexión, como tú le llamas, o sea, para mí fue, yo me estuve aguantando en me estaban diciendo a mí de todo, que por qué no había seguido las instrucciones, y me aguanté como, así como las machas. Termina la reunión, se enojó mucho el CEO de que no se hubiera seguido la instrucción que le había dado, y con justa razón, porque era un tema muy importante que se iba a ver precisamente de ahorros de agua, que en todos lados se necesitaba. Y pues bueno, al final de la historia es que a mí ya me habían llamado, me habían buscado un headhunter por mi
capacitación en medio ambiente para llevarme a Kia, ¿no? Entonces yo estaba en el punto de cómo irme a Kia si mi pasión es la aviación, ¿no? Claro. Pero después de esa situación, ¿cómo un mal jefe te puede hacer tomar una decisión que dices, amo lo que hago, pero no puedo seguir con esta persona, ¿no? O sea, no, ya llegó un punto en que rebasó los límites que se pueden establecer de falta de respeto y dije, esto yo no lo acepto y me voy. Me voy a Kia y me fui encantada aparte. También tuve un periodo de desarrollo increíble, pero siempre se te queda... Claro. El aeropuerto nunca sale de ti, ¿no? La aviación nunca sale de ti. Cambian mi historia, tenemos una hija y me voy a vivir a Chihuahua, me regreso a Chihuahua pues por el tema de mi niña, tuve que renunciar aquí. Son estas decisiones difíciles que dices, tuve que tomarlas, pero bueno, siempre sé que al tiempo las cosas son por algo. Ok. Y me voy a Chihuahua y ahí me invitan nuevamente a formar parte yo ya había sido docente de URN y regreso y me invitan a formar parte por ahora de la licenciatura en dirección de aeropuertos, que me hace regresar a la parte de la aviación. Entonces, para mí como que siempre estaba en el corazón latiendo ¿por qué me salí? ¿Por qué esto? Pero yo no podía dejar pasar ese momento cuando hubo esa situación, ¿no? O sea, yo no podía dejarlo como si nada hubiera pasado. Claro. Digo, es ahora sí como el amor, ¿no? Si es tuyo, déjalo ir y va a regresar por algunas cosas, ¿no? Que se van a acomodar. Me quiero regresar un poquito a esa parte de donde tomas esa decisión, porque entiendo también que tienes una relación muy cabrona con tu papá y que inclusive en tema profesional se dicen de güey, como si fuera un colega y demás. ¿Qué te dijo en ese momento? O sea, cuando estabas pasando por esa situación, ¿qué te dijo? ¿De qué? ¿Aguántate o No. O sea, mi papá, de hecho, él lo supo después de que había pasado, no lo supo en el momento, no, obviamente. O sea, fue... Porque obviamente mi papá también en ese momento trabajaba en OMA, era director del aeropuerto, y yo no le podía comentar, oye, pues estoy teniendo un problema con el que era el director de asuntos jurídicos, ¿no? Me gritó así, me dijo que cómo era posible y me lo gritó delante. O sea, un padre toma partido, ¿no? Entonces, creo que en esa parte fui muy inteligente y obviamente pues no podía también ponerlo a él porque sé cómo es él, ¿no? Es una persona que, o sea, él me dice siempre, tú tienes que luchar por lo que te mereces, ¿no? Y no puedes dejarte, o sea, él nunca nos crió con una sensación de que eres niña y porque eres niña te tienes que aguantar. No, o sea, al contrario, es lucha por lo que quieres, ¿no? Y en ese momento, te digo, pasan las cosas, le dije a mi papá, tomé la decisión, él ya sabía que me habían buscado de Kia, entonces yo le comenté, tomé la decisión de irme a Kia y me dijo, si eso es lo que tú quieres, está perfecto porque era también un crecimiento laboral. Días después de que yo ya entro a Kia, le platico, ¿no? Y me dijo, no es posible, ¿no? Pero fíjate que fue muy bueno porque cuando pasa esa situación, me dio la oportunidad de hablar de lo que era, el que era entonces el CEO de OMA, una persona extraordinaria, el ingeniero Porfirio González. Obviamente un CEO no tiene tiempo y cuando supo lo que sucedió, supo cómo se dio las cosas, me dio una hora de su tiempo y me dijo, a ver, ¿qué pasó? No, o sea, esto no puede estar pasando. Y me dijo, ¿estás segura que te quieres? Y porque yo en ese momento tomé la decisión de renunciar, ¿sí? Y me dijo... O sea, saliste de la junta y así de que ahí están mis cosas, y tienen 15 días y va, y entrego, ¿no? Y no fue un tema arrebatado, ¿no? O sea, fue un tema que para mí por dentro ya estaba así como que me voy, no me voy, yo tenía esta opción, pero para mí fue muy difícil tomar la decisión de salir de lo que era para mí mi mayor pasión, ¿no? En la vida. Pero, digo, creo que hay momentos en los que uno tiene que tomar una decisión que a lo mejor lo ve uno como muy difícil, pero es la mejor decisión al final del día, ¿no? O sea, en ese momento ya las cosas no iban a mejorar por mucho lo que fuera. Inclusive me ofrecieron irme a otra área, pero dije, de todas maneras voy a tener que estar teniendo contacto con esta persona. Entonces dije, no, la verdad es que no. Y creo que, te digo, los puntos más importantes en mi vida han sido cuando he tenido que estar en este tipo de situaciones en las que he aprendido a que aunque sea algo que me duele muchísimo, tengo que hacerlo, no me da miedo y vamos para adelante, ¿no? O sea, digo, no, aprendí a no decirle en ese momento a mi papá porque yo sabía el conflicto que iba a crear, ¿no? Claro, yo siempre, no recuerdo dónde escuché esta parte, pero sí, no sé si en un podcast o un libro, yo voy a investigar más porque regularmente ahora la uso más, y es que yo también creo que la mejor decisión es la que tomas en ese momento con el contexto que tienes. O sea, no puedes juzgar
ni en el futuro una decisión que tomaste en el pasado, porque en ese momento era la mejor decisión que tenías que tomar por el contexto y lo que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Lo que estabas vibrando en ese momento, Claro. o sea, decías, esto yo ya no lo puedo volver a vivir, ¿no? O sea, ya no puede ser que a mí me hayan faltado el respeto de esta manera y siendo hombre, mujer o lo que fuera, o sea, ¿no? O sea, la falta de respeto que se había ya, de hecho, en esa situación laboral, ya no la podía vivir, ¿no? Y finalmente, creo que mi vida se ha basado en base a esos momentos, que he tenido que tomar decisiones como regresarme a vivir a Chihuahua, empezar de cero otra vez, buscar trabajo, cosas así, y aprovechar, tuve un tiempo en el que pude aprovechar a mi nena, a nuestra nena, 9 meses antes de retomar otra vez clases, y ese momento lo viví muy feliz, ¿no? O sea, son decisiones, te digo, que al final del día te cuesta un trabajo tomarlas, pero que cuando los ves en el tiempo, dices, ahora lo entiendo perfecto, por qué tenían que suceder así. Claro. Llegas entonces y por ahí te escuché decir que el hecho de entrar a la universidad era una manera, uno, sí, de regresar a esta parte de la industria aérea, pero dos, de poder amplificar un poco y poder crecer, y esta profesionalización de la que tú vienes hablando y un poco en tu carrera, poder impactar a más personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo y esa labor que has hecho? O sea, viéndolo un poco a retrospectiva, de todos los alumnos que has tenido, de las generaciones que has tenido, de las vidas que has impactado, de los cambios que has hecho, o sea, en retrospectiva, ¿cómo lo ves, no? Todo eso, ese trabajo, considerando pues todas esas decisiones que has tomado. Fíjate que es bien curioso porque en toda mi vida siempre he tratado de ver cómo mejorar mi entorno. O sea, desde niña, ¿no? Desde niña siempre he visto cómo puedo impactar en las personas, cómo puedo ayudar a las personas, cómo puedo ser una facilitadora. Inclusive a veces lo digo como cómo puedo ser un lubricante en relaciones, en temas de cómo puedo ayudar a mejorar. Entonces, yo ya había sido docente, había sido como directora de Derecho precisamente en la misma universidad de 2008 a 2011, y siempre vi cómo mejorar los planes de estudio, ¿no? Cuando regreso y me ofrecen primero me ofrecieron dar la materia de marco legal de las operaciones aéreas, que aparte, pues yo venía, pero súper trucha, venía feliz, y le empiezo a ver la carrera y digo, wow, o sea, si esto hubiera existido cuando yo quería estudiar una carrera, mi vida hubiera cambiado, Claro. ¿no? Hubiera sido diferente. Diferente y no, ¿no? Porque te digo, no podemos ver Claro, el claro. pasado, pero sí digo, qué padre que estén estas opciones. Y la empiezo a ver y digo, ¿cómo podemos hacer que llegue a más personas? Ah, pues haciéndola en línea. Le propongo al dueño, vamos a hacerla en línea, vamos a llegar a más personas. Y entonces me dan la dirección y ahí me pongo a buscar a las personas que yo consideraba que eran los mejores en cada materia. Y esto es interesantísimo porque el sector aeronáutico es muy especializado. Si ves contabilidad, pero la tienes que enfocar a que estás en una concesión y que si no cumples, por ejemplo, con los ingresos para poder desarrollar las obras, pues obviamente no estás cumpliendo con el plan maestro de desarrollo que tú tienes asignado o que estás tú señalando, y eso te pueden quitar una concesión. Entonces, digo, es muy especializado. Entonces me puse a enfocarme a buscar a las mejores personas, a los más expertos, y empezamos con la carrera, y no sabes la cantidad bueno, los buenos resultados que hemos tenido, los alumnos que están felices por lo que están estudiando, que no es otra escuela más, estudiamos mucho con el caso al práctico. Esto tiene mucho mi mano, de ver qué le puede servir al alumno, que lo que aprendiste hoy lo puedas aplicar mañana, ¿no? Eso es lo que tratamos de dejarles. A lo mejor no tanta teoría de paja, sino que puedas aplicar tú en tu día a día al día siguiente. Y eso te lo dicen, es que maestra, lo que me están enseñando yo lo estoy aplicando ahorita. Y eso es así súper motivador. Ese es muy padre. Tenemos alumnos que ya han sido directores aeroportuarios, que están subiendo de gerentes en aerolíneas. Entonces, cuando llegan contigo y te dicen, maestra, estoy feliz de mi carrera, bueno, digo, se me pone la piel chinita, ¿no? Claro, porque digo, al final toda industria, pues digo, así nace inclusive la educación, ¿no? Así Sí. las primeras carreras de ingeniería nacen de una necesidad de la industria, donde necesitas profesionales para que puedan seguir la operación, ¿no? Y puedan mantener la operación. Claro. Me parece que en tema de aviación, pues conforme va creciendo la industria, hay millones y millones que se invierten en obra, en infraestructura, en planes, pues
porque no existe lo mismo, ¿no? En este caso, para la educación, pues al final del día, pues ¿quién se va a quedar con todo? Es de modo que pase en generación, ¿cómo, no? Fíjate que es bien curioso porque te digo, la aviación está rodeada de arquitectos, de ingenieros, de contadores, de financieros, de todos, pero no había una carrera que fuera administrador de empresas aéreas, ¿no? O sea, digo, a lo mejor podías tomar al administrador de empresas, pero entonces, si tú lo especializas, pues obviamente a la industria aérea, normalmente cuando uno entra, tiene una curva de aprendizaje de hasta 8 meses, que en una industria normal te toma 3. Bueno, en la industria aeronáutica te toma hasta 8 meses. Entonces, al momento de esta carrera, tener como las bases de todas estas, pues lo que hace es reducirte esa curva de aprendizaje, ¿no? O sea, y de esa manera, como dices, mientras más profesionalizado está el sector, más crecimiento puede tener y menos errores, y eso se traduce en mayor seguridad. Claro, que también es una de las industrias, lo sé por ti, más reguladas que Sí, existen. Así como la así es. financiera y demás, pues son de las industrias más reguladas que existen Sí, súper reguladas. en la industria, precisamente porque también pues, es un tema de seguridad y que ojo, también obviamente los casos de aviones son quizá de los que hacen hasta más películas, pero son de los que menos suceden, ¿no? A Exacto. diferencia de un tema vehicular o a diferencia de cualquier otro medio de transporte, pues es el que menos accidentes. Pero más impacta, ¿no? O Claro, sea, obviamente la impacta historia impacta muchísimo más, claro. por las vidas, porque normalmente causa muchos destrozos. Obviamente los seguros de los aviones son millonarios, o sea, obviamente, Sí, digo, sí, por eso es todo como se magnifica, ¿no? Pero sí, como tú dices, es menos riesgo. claro, que ahorita el más reciente caso fue este helicóptero en el Everest, Sí, de Nepal. de Nepal, Sí, sí, sí. pues digo, me imagino que por el clima, porque cada vez que ves las películas ves que cambia el clima y que no sé qué, y pues Yo creo, en mi punto de vista, digo, y no soy experta en accidentes aéreos, pero yo creo que tuvo que haber pasado algo como lo que le pasó a Kobe Bryant. Tuvo que haber una ráfaga de aire, una bolsa de aire, algo que, porque pues obviamente si es una empresa que se dedica a estar haciendo eso, tienen al personal capacitado. Más bien debe de haber sido una situación meteorológica en la que en algún momento, creo yo, esa es mi percepción, cambió las circunstancias, ¿no? claro, y que estamos expuestos a eso también en el tránsito vehicular, ¿no? Donde cambia de repente algo y, o sea, imagínate, ¿no? Que estás avanzando y de repente el semáforo se pone en verde y rojo y pues ahí evidentemente puede haber un accidente similar a Claro. eso. Y hablando acá que es un tema, pues, de medio ambiente, que evidentemente, pues, hay mucha afectación de tema ambiental precisamente por tanto la industria aérea como otras industrias, maquila y Claro. demás, ¿no? Sí, Que sí, afectan sí. pues, y mueven todo el tema del medio ambiente. Te entra la cosquillita después de ahora sí este proyecto personal que llevas trabajando, que nos tardamos casi un año desde la primera vez que tuvimos la charla de, Sí. oye, no, sí, esto y demás, hasta que se materializa, pero en la primera charla, y digo, traté de acordarme un poco cómo fue que llegamos y qué era lo que pasaba por allá, pero quizá tú lo tengas un poco más fresco en el sentido de qué estabas buscando, qué estabas visualizando en ese momento. ¿Por qué te llamó la atención empezar a crear un proyecto como más personal? ¿Qué era lo que veías o visualizabas? Fíjate que es curioso porque, bueno, precisamente como dice Raúl, yo lo busqué a finales de 2020, inicios de 2021, porque yo estaba precisamente dentro de pandemia, mi compañía, yo trabajo home office o trabajo mayor parte del tiempo en una oficina en casa y lo interesante es que mi compañía fueron los podcasts durante la pandemia. Para tener mi salud mental estable tenía que estar escuchando estas conversaciones y escuché de mucho de finanzas, de crecimiento personal, de pláticas de mujeres poderosas, de muchísimos, ¿no? De muchos. Algunos que nos puedas recomendar ahorita que no sé si todavía escuches o no, pero para mandarle Bueno, saludos a los colegas. claro, de mis de cajón, son obviamente Dementes, me encanta, sobre todo hay por la diversidad de personajes que invita. Saludos allá a Diego Barrazas. Sí, que tuve la oportunidad de conocerlo hace poco, me dio mucho gusto. El de Rockstars del Dinero de Javier Morodo, también me gusta mucho por la gente que invita. Creo que conocer las historias de las personas es súper poderoso porque muchas veces tú tienes ese mismo problema y no sabes cómo afrontarlo, no sabes cómo llevarlo a cabo. Y de pronto escuchas una conversación de alguien que ya vivió eso, que a lo mejor tiene tus mismas dudas y dices, ah, caray, por aquí es.
nunca lo había visto de esa perspectiva, entonces te abre el mundo a otras perspectivas. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero de que te abre la mente, te abre la mente. El conocer a las personas. Entonces, y se me hace que es una plática en la que sientes que con el que estás hablando es muy cercano a ti. Me gustó mucho descubrir los podcasts durante la pandemia y empecé a ver que no había algo, o sea, para escuchar de lo que yo quería escuchar como mi pasión, ¿no? Que era la aviación. Y entonces ese fue mi primer encuentro con Raúl, en el cual le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast, quiero tener un podcast. Yo ya tenía muy claro que quería hacer un podcast de aviación, pero tenía que encontrar como el estilo, cómo quería que fuera. Y entonces, bueno, eso nos llevó como un año volver a tener una segunda plática, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos, o sea, no puedes apresurar las cosas y creo que fue en el momento justo cuando volvimos a tener la plática y dijimos, va, y es va. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito porque tiene mucho que ver con lo que te decía hace un momento. ¿Qué le dejas tú a tu entorno? Y para mí, el buscar hacer un podcast era comunicarle a la gente esa pasión que yo tengo y que tengo una pasión aparte por aprender, digo, por eso estoy en la docencia, porque siempre quiero aprender, siempre estoy estudiando, siempre estoy tomando un curso, siempre quiero aprender más, pero eso de llevárselo a la gente de una manera a lo mejor más cercana, ¿no? Más de que lo pudieran digerir en una hora. Digo, hay temas que te dan para 10 horas tal vez de podcast, pero no lo puedes hacer así, ¿no? Entonces, y sobre todo darles un proyecto de valor. Eso es como que mi principal objetivo en el podcast, es decir, ¿qué le ofrezco a las personas que me están escuchando, que ponen una hora de su vida, que me están regalando una hora de su vida para poner atención a lo que estamos diciendo? ¿Qué les dejamos? ¿Qué les aportamos? ¿O con qué aprendizaje se van a ir? Si aprendiste a lo mejor del tema de cómo manejan los equipajes y siempre estamos refunfuñando por cómo los tratan, bueno, aprendimos algo diferente, lo que no sabíamos, de los costos de los boletos de avión, de cómo es el modelo de negocio de las aerolíneas. Bueno, nos va adentrando a hacernos una idea más clara de lo que es la aviación, ¿no? Y ese era mi objetivo. Ok. Y por ejemplo, te iba a preguntar, que no sé si valga la pena ahorita regresar a eso, pero ahorita lo vemos, esta parte de qué tuvo que pasar o por qué nos tardamos, por ejemplo, un año, por así decirlo, ¿no? Pero más bien como que qué tuvo que pasar donde retomamos la conversación. No sé si también tú como que lo planteaste y después tenías otras prioridades y demás, pero como pensando en de qué tuvo que pasar, o sea, qué sentiste, qué te llamó la atención, decir, oye, no, pues ahora sí va. Yo creo que es finalmente el miedo, ¿no? El miedo a muchas cosas, el miedo a que uno inicia los proyectos, como cuando empiezas una empresa, ¿no? No sabes, o sea, puedes hacer tu benchmark, digo, muy profesional o muy en tu mente con tus recursos. Y en el momento que yo lo estaba haciendo, aparte yo estaba pasando por unos temas personales, digo, la pandemia a todos nos afectó, yo estaba tratándome con una terapeuta, porque no creas, el estar encerrado es difícil. Luego teníamos las juntas, yo, mi hija con la escuela de segundo de kinder y mi esposo, y bueno, era volvernos locos en la casa. Entonces como que tuve que evolucionar un poco yo sobre cómo sobrellevar muchas cosas. Y yo creo que por eso fue el tiempo que nos tardamos, más que nada, no tanto de decidir si hacerlo o no, sino más bien eran temas de los mismos que estábamos sufriendo todos durante pandemia, ¿no? Esas crisis existenciales de ya quiero ver a mi familia, quiero tocar a la gente, quiero poder salir, quiero poder hacer mi vida normal. Y que pues bueno, no todos estábamos en un momento de crisis, ¿no? De alguna u otra manera. Y creo que eso fue lo que me llevó a retrasarme, pero bueno, finalmente retomamos la comunicación y gracias a Dios el proyecto se pudo dar ya ahora en 2022. Que creo que te digo, las cosas se cocinan cuando tienen que cocinarse, no puedes adelantarlas y por eso todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, creo que en el momento en que volvimos a conectar, yo ya estaba mejor, ya estaba más definido mi proyecto, cómo quería hacerlo, que quería que fueran entrevistas. Inclusive, recuerda, cuando estuvimos viendo el tema del nombre, hicimos muchas propuestas, pero yo prácticamente ya había llegado con una idea más clara. Una idea pues que me había estado sonando en la cabeza y pues bueno, así fue como nació Era de Aviación, ¿no? Que te enfocado en algo que yo quería escuchar,
que a mí me sentía que faltaba esa opción dentro de lo que yo escuchaba y que quería también darle al público eso, ¿no? O sea, a la audiencia y hacer una comunidad y generar esa empatía con la gente que tenemos esos mismos intereses y que como yo sentía que me faltaba, a lo mejor había gente que tenía esa misma sensación, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues Era de Aviación, que está en su 4ª temporada y que hemos visto, ¿no? Que te ha abierto muchas oportunidades, invitaciones a participar en foros, antes como asistente, ahora como ponente, y que también ya al momento que llegas a otros eventos de la industria, pues también, de cierta manera, las personas, ¿no? que están alrededor de ahí, tanto de la industria como de incluso asistentes, pues te empiezan a ver diferente, ¿no? Esta parte Claro. donde ya de alguna manera celebridad, tienes ya más de 2,000 seguidores en Twitter, ya eres toda una tweet star de la industria aérea. ¿Cómo ha sido eso, Era, para ti, siendo que anteriormente, digo, y lo recordamos, pues no eras tan esta persona o esta figura pública, inclusive pues, te daba pena salir a cámara, que por eso al inicio empieza todo un tema de audio. Las redes sociales, pues también era algo que manejabas, pero mucho en tema, pues, cosas personales para compartir una que otra historia. Nunca pensado en esta parte como de marca personal y todo esto que hoy en día has manejado y se maneja muy bien. ¿Cómo has visto ese proceso también cambio en ti? Ha sido una evolución muy grande porque inclusive si tú ves mi Facebook, no soy una persona que tenga 1000 amigos, ¿no? O sea, tengo como 350 amigos y son los amigos con los que tengo contacto. O sea, realmente no soy así como muy de hacer públicas las cosas. Digo, en mi entorno sí, pero no. Entonces, al principio era complicado estar como que publicando y publicando y publicando, hacer esta disciplina, ¿no? De estar publicando y estar interactuando con la gente y con las personas. Creo que ha sido una evolución. Me gusta mucho compartir ideas, me gusta mucho poder compartir experiencias. Creo que a lo mejor si mi experiencia te deja algo y te puede ayudar a ti en tu vida y a lo mejor a un familiar, creo que es muy poderoso. En la última, ahorita que comentas, en la última ponencia que tuve en la FAMEX, hablando sobre mujeres, se acercaban conmigo al final, chicas que me decían, oye, qué padre, que puedas estar haciendo esta difusión de cómo estamos las mujeres evolucionando en la aviación, ¿no? O sea, que era algo que que es una de mis consignas, ¿no? Hacer que más mujeres volteen a la industria de la aviación. Y una mamá se acercó conmigo y me dijo, gracias, porque yo en mi ponencia platicaba, ¿no? Que dentro de mis clases, cuando yo le daba clases a pilotos en presencial, había una mujer. Yo les decía a los chicos que estaban haciendo pilotos, apóyenla. No estén aquí, en Chihuahua decimos dar carrilla, o sea, no la estén fregando. Al contrario, apóyenla, que les sea más fácil, ¿no? O sea, porque de por sí es difícil para una mujer estar en un campo que normalmente es de hombres, pues háganle las cosas más ligeras, ¿no? Y eso lo comentaba yo, como eso lo hago con mis alumnos, siempre he fomentado mucho la igualdad de oportunidades. Y me decía la maestra, la señora que se me acercó, me decía, maestra, muchísimas gracias, porque lo que usted me está comentando yo se lo quiero externar a mi hija, para que ella pueda difundirlo porque era, creo que la única chica en una carrera de mecatrónica. Y le digo, es que en muchas ramas que son como preponderantemente masculinas, el hecho de que esté una mujer, ellos pueden hacer un cambio, ¿no? O sea, facilitándole las cosas, que sean más, que apoyen, que no estén molestando, que no estén dando bullying o cosas así, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más interesante, lo que me ha permitido evolucionar más, el saber que mi mensaje puede llegar, que puede ayudar a alguien. Y creo que eso lo ve la gente, o sea, cuando hago las entrevistas, no nada más hago las entrevistas con las personas, sino creamos un lazo como de amistad, o bueno, así lo veo yo, ¿no? De oye, qué padrísimo que pudiste contar a esto, el conocer tu historia me hace más cercano a ti y bueno, ha sido muy bonito que cuando nos vemos ahora en los eventos, era de que ya nos queríamos conocer en persona, ¿no? O sea, todo muy padre. Claro. Sí, es un cambio definitivamente porque al final es como esta parte, como tú dices, ¿no? El podcast o cualquier proyecto, ¿no? Porque digo, uno
puede hacerse un podcast o cualquier otro tipo de proyecto digital, pero sí es como empezar a compartir precisamente para generar un mayor impacto. Muchos de los proyectos así empiezan y así generan como esta visibilidad y demás. ¿Sucedió algo, por ejemplo, en tu entorno como más pequeño? Porque digo, una cosa es esta parte exterior hacia los que están en la industria que dicen, bueno, me hace sentido, pero no sé si en ese núcleo que dices que es más pequeño, como que tuviste algunos mensajes, no sé si de apoyo, de aliento o de extrañez al respecto. Fíjate, siempre va a haber de todo, ¿no? Yo creo que en todos lados siempre va a haber de todo. Tienes a los amigos que sabes que están contigo en las buenas y en las malas y que te dicen, oye, qué fregón, qué es lo que estás haciendo, que inclusive ellos te comparten lo que publicas, que muchísimas cosas, ¿no? Y tienes los amigos pues sí, pero te falta aquí, ¿no? Y entonces como que aprendes a hacer caso a aquellos conceptos, o sea, o aquellos comentarios bien intencionados de gente que te quiere, de gente que realmente lo valora y de gente que inclusive de fuera, ¿no? Me ha tocado mucho que ahora se acerca conmigo gente de que, oye, me encantó este programa, quiero aprender más de esto, ¿a dónde me acerco? O, oye, quiero esto que me dijiste en tal episodio, está súper interesante, ¿cómo puedo desarrollarme yo ahí, no? Entonces, ¿qué dices? Y lo hago con muchísimo gusto. Algo que decías ahorita de lo de la publicidad, pues te empiezan a llegar entrevistas, ¿no? Y algo que he hecho yo es que cuando me buscan entrevistarme, sobre todo si es en un tema de mujeres, siempre pido si pueden entrevistar a mis alumnas también. Entonces, lo que yo hago es comparto, no nada más que me saquen de mí, ¿no? Sino hago extensiva a ver si pueden entrevistar a un par de alumnas y para que también ellas visualicen cómo hay muchas mujeres mecánicas, pilotos, directoras de aeropuertos, entonces siempre trato de extenderlo y creo que eso es algo bonito porque entonces ya no nada más se centra en mí, ¿no? Sino también le estoy abriendo el camino a otras personas. Claro que hablando de esta parte de apertura de camino, ¿no? Digo, esto, y recientemente aquí lo compartimos también, nos compartías que empezabas a ver que cada vez empezaban a haber como un poco de proyectos un poco similares, ¿no? En este tema. Como ves que eso también ha sido reflejo del trabajo que tú has hecho, ¿te das crédito de eso? O sea, ¿cómo lo ves toda esa parte? No sé, digo, sería muy vanidoso decir que por mí, ¿no? Digo, pero me ha tocado ver en estos corto tiempo que están surgiendo más temas como de podcast que están de aviación, ¿no? Se han acercado conmigo gente inclusive de otros países de que, oye, queremos tener mi podcast de aviación en tal país. Entonces, digo, a lo mejor también traían esa misma cosquillita que traía yo en mi momento y que decía, bueno, escucho podcast de muchos temas, pero no escucho de algo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, a lo mejor el ver que ya está materializado uno, a lo mejor se anima, ¿no? A tener el suyo. Y claro, digo, para todos en un momento dado lo puedes pensar como que, oye, digo, de que antes no había. No había antes y ahora hay 5, me surgieron 5 en una semana, es como que wow, ¿no? O sea, entonces de pronto es complicado, ¿no? Es complicado en todo este proceso, o sea, para bien o para mal es acostumbrarte a las cosas, es complejo, ¿no? Somos humanos y procesarlo cada uno tiene una manera diferente, ¿no? Entonces, digo, por un lado puedes decir que padre, puede ser que sea inspiración y por el otro lado dices, bueno, o sea, ahí vamos, ¿no? Vamos a hacer más dentro de la industria, pero pues bienvenidos, o sea. Claro. Pues llevamos trabajando ya bastante tiempo con tu proyecto. O sea, parece como si fueran más años porque, digo, como se ve en la operación y todo lo que sucede detrás, pues hay muchas cosas, muchos retos a los que nos hemos enfrentado y demás. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de acompañamiento que más personas estén con tu proyecto? Porque digo, hay muchos podcasters que están trabajando su proyecto solos y que de repente empiezan a construir también su equipo, pero en tu caso en específico que desde el día casi cero decides o tomas esta decisión de hacerte de un equipo de trabajo y que te acompañen en esto, para ti, ¿cómo ha sido este proceso de acompañamiento? ¿Qué ha sido como lo más relevante y como esta parte de qué has sentido, ¿no? Y si hubiera sido diferente a que quizá lo hubieras empezado de manera solitaria.
Yo creo que yo admiro mucho a las personas que se avientan a hacerlo solo. Digo, mis respetos porque requiere mucho tiempo. El time consuming que hacer es un podcast, lo puedes escuchar en una hora y dices, wow, pues nada más te metes en el micrófono y dale, ¿no? Para nada es así, o sea, para mí fue una sorpresa. De hecho, no me dejarán mentir, no me dejarás mentir que al mes 2 yo ya estaba queriendo tirar la toalla y dije, no, esto es algo que tengo que hacer y que voy a hacer. No era disciplina, era Sí, disciplina. sí, sí, así, o sea, así fue, ¿no? En ese momento dije, ¿por qué? O sea, cuando, cuando yo empecé, yo siempre supe que quería hacer un producto bueno, ¿no? O sea, un producto no el de que, ay, pues grabo yo con mi micrófono y ahí medio le edito y a ver qué sale, porque no tenía yo el conocimiento. Entonces, la idea de acercarme a personas con conocimiento es porque quiero entregar un producto de calidad a quienes escuchan, ¿no? Esa siempre fue mi idea. Lo que te decía, o sea, ¿qué de valor le estoy dando a la gente que me está regalando de su tiempo para escucharme, ¿no? Y que lo veo como, le estoy dejando un aprendizaje, pero también estoy dejando un producto de valor, ¿no? Entonces, esa fue siempre la idea de yo acercarme a un equipo que conociera, que tuviera el conocimiento de todo lo de la industria. Digo, por más que quiera considerarme a veces polímata, que conozco de muchos campos o de muchos aspectos, pues no soy todóloga y la verdad es que acercarte a la persona que sabe te puede facilitar mucho el camino en cuanto a ciertos procesos. Por ejemplo, y digo, y tampoco me dejarás mentir, cuando habituamos un proceso, ya para mí es mucho más fácil seguirlo, hago la disciplina y a veces hasta yo doy carrilla, ¿no? De que, oigan, falta esto, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, fue un proceso en el que yo sola creo que no hubiera sido lo que soy, era de aviación, el conocimiento de, oye, tenemos que hacer esto, oye, también podemos incluir esto, oye, la verdad que son puntos que a lo mejor, como no lo conoces, no está dentro de tu espectro de lo que puedes visualizar. Pero si alguien más lo sabe y te lo enseña, dices, ah, tengo más opciones o puedo ofrecer esto. Entonces, creo que esa es la ventaja de estar con personas que conocen del tema, ¿no? O sea, esa fue de mis buenas decisiones. Digo, todo se basa en las decisiones que tomamos de que cuando decidí hacerlo con personas que tuvieran el conocimiento. Y pues bueno, ¿no? Aquí estamos y finalmente, digo, quien quiera hacerlo, pues que lo haga, pero sí consideren mucho que quienes estamos escuchando. Porque sí me ha tocado oír programas muy importantes que también inclusive ya conforme va pasando el tiempo la calidad cambia. Digo, todos evolucionamos, pero yo creo que tenemos que tener una esencia y digo, para mí la esencia siempre ha sido tratar de buscar un, un, un resultado o un producto que sea de mucho valor para quienes nos escuchan. Totalmente. Y en este proceso, bueno, pues ya tenemos tiempo, como decía, con este proyecto, cuarta temporada. Y como para ir cerrando en este punto también el episodio, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué visualizas? Digo, obviamente ahorita estamos trabajando para terminar todo el procedimiento y proceso de esta temporada, pero no sé si ya traigas pensado algo como en el futuro, ¿qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente gran paso, gran decisión, gran punto de inflexión que vas a tomar? Pues ahorita ya estoy trabajando en ello, estoy trabajando en conferencias, ya tengo unas conferencias armadas, he estado evolucionando en eso, te digo, me ha tocado dar charlas, pláticas y creo que los temas de los que hemos estado hablando resuenan en la gente, ¿no? Sobre todo temas mucho de liderazgo, de cómo las empresas pueden llegar a un punto a tener este liderazgo más de una manera más equilibrada, con mayor igualdad, y ha sido muy bien aceptado. Ese es ahorita como mi foco. Digo, obviamente la cuarta temporada yo te puedo decir que Era de Aviación es mi bebé, así como todos nos sentimos orgullosos de cómo va teniendo logros nuestros hijos, ¿no? Este para mí es un gran bebé, o sea, es un bebé que he puesto sangre, sudor y lágrimas y que cada vez que platico con alguien para hacerlo invitado, ya que muestren una emoción de salir, te lo juro que me hace vibrar, así como si viera que está graduándose mi hija de kinder, que es la graduación que acaba de tener hace poco. Entonces, son esos hitos que nos van motivando a ser mejores, ¿no? Entonces, para mí ahorita sería obviamente esta cuarta temporada, obviamente visualizándolo siempre a futuro,
pero también esta parte de desarrollar esta parte que te digo de como conferencista, esta parte de la docencia que tengo al lado y que va creciendo y que acabo de desarrollar una maestría ahora sí que yo la escribí. Esos temas son algo que para mí visualizo muy fuerte, ¿no? El seguir creciendo en esos aspectos, ¿no? Como profesionista, como creador de contenido. La verdad que ser creador de contenido es algo que mis respetos necesita también mucha dedicación, mucha preparación. No es nada más crear contenido por crearlo. Vuelvo a esta parte de crear algo de valor y ser mejor, ¿no? Tengo ahí unos proyectos de estar escribiendo también en unas publicaciones, entonces pues bueno, estamos avanzando en eso. Ahora sí con las manos llenas, ¿no? Para lo que sigue. Muy contenta porque creo que hay una frase de Peter Drucker que me gusta mucho, que es "The best way to predict the future is to create it". Y creo que nosotros podemos crear nuestro futuro, o predecir nuestro futuro, pero creándolo. No puedes esperar a que te caiga del cielo, ¿no? O sea, tienes que poner acción. El hecho de el haber decidido hacer el podcast fue un paso. El ir avanzando con estos proyectos, lo estás creando, lo estás poniendo en tus manos y lo estás llevando a algo tangible, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor forma, es algo que resuena mucho en mí, de que tú creas tu propio futuro, ¿no? Me gusta. De hecho, no recuerdo si el Monterrey, no recuerdo qué edición, pero había unos papelitos y de hecho una de las frases que obtuve de esos papeles, incluso fue una de las publicaciones que hice, es precisamente, hacía referencia a esta parte de que crees tu futuro, ¿no? Sí. Porque es complejo dejárselo al azar, es muy difícil pensar que las cosas van a llegar por añadidura, aunque evidentemente hay cosas que llegan, pero resultado de hacer bien las cosas. Entonces confirmo completamente que hay que crear tu futuro, hay que crear tus propias oportunidades y también hay que estar preparado también para recibir esas oportunidades, tanto Claro. en nivel educativo, que hoy en día la educación en línea, cualquier recurso, etcétera, no tiene que ser la educación tradicional, pero tienes que estar preparado porque, pues, si no, un golpe de suerte, muchas veces, como tú decías, no vas a ver esa oportunidad, no vas a Claro. saber capitalizar la oportunidad, como bien comentabas, que has capitalizado, creo que increíblemente tus oportunidades y por eso es lo que te tiene hoy en día aquí. Muchísimas gracias. Pues sí, es lo que les puedo compartir, que ustedes están en el mejor tiempo para seguir sembrando. Digo, es como vas a poder cosechar algo en el futuro. A mí me ves estudiando los domingos, me ves estudiando en las noches, duermo a la niña. Digo, es muy difícil compaginarlo, pero si mi día tuviera 36 horas, créeme que las 36 horas las tendría cubiertas con algo, ¿no? Entonces, todo se puede mientras tú quieras. Correcto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Creo que le sirve mucho a las personas que tanto tienen como este trabajo tradicional. Pues ahorita tú mismo lo decías, oye, sí hay tiempo para hacer otras cosas, que es este proyecto que pues cada vez empieza a profesionalizarse también, empieza a crecer. Posiblemente, pues digo, ya es una marca registrada, ya empieza a tener esta tonalidad de formarse una compañía de medio. Entonces, me parece que lo has hecho muy bien, lo combinas muy bien. Entonces, creo que esto le puede servir a ellos, a todos que están ahorita pues, trabajando y que dicen, oye, ¿cuándo? ¿Cómo pudiera hacerle? Digo, sí hay maneras de hacerlo, solamente pues también hay que estar dispuesto a sacrificar inclusive de pronto horas de sueño. Claro, pero siempre va a haber una recompensa. Siempre la va a haber. Eso esténlo por seguro. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar acá. Gracias a todos los titanes que se quedaron en este momento. Y pues, ya saben que nos vemos en el siguiente episodio.